Bueno, buenos días a todos, a todas. La emoción de María Emma es compartida. Para mí estar hoy aquí sentada en este aula donde he dado más de una década clases, es realmente una emoción. Agradezco muchísimo y profundamente la invitación a participar de este encuentro. Nos convoca en esta conferencia, es un título un poco rimbombante, ¿no? Educación inclusiva y subjetividad. No sé si voy a llegar a lograr esa síntesis entre esas dos cosas. Esa es la síntesis que harán ustedes. Pero sí me parece importante tratar de desentrañar un poco el concepto de educación inclusiva. No solamente en términos teóricos, sino también en los efectos que algunas consideraciones respecto de esta noción de educación inclusiva tiene en las prácticas pedagógicas concretas en el aula. Este es un encuentro. Merecemos destinar un espacio a hablar de lo que entendemos por educación inclusiva. Voy a tratar de... Y la pregunta con la que quiero empezar es, ¿qué le agrega la palabra inclusiva cuando hablamos de educación? Se trataría de empezar a considerar que no puede haber, creo, desde mi punto de vista, y seguramente ustedes lo comparten, no puede haber educación que no sea inclusiva, ni política ni éticamente hablando. Entonces, hablar de educación inclusiva desde mi punto de vista, y esta es una fundamentación de principio, hablar de educación inclusiva es hablar del derecho a la educación. En muchos de los discursos que escuchamos recién se hacía hincapié, ¿no?, en el derecho a la educación. Una educación inclusiva es una educación para todos y todas. La cuestión que surge como pregunta es cómo garantizamos el derecho a la educación en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, ¿sí? Porque somos testigos de que muchas veces cuando se hace referencia a la educación inclusiva, este concepto aparece restringido a la educación de los sujetos con discapacidad, ¿no? Uno escucha educación inclusiva y uno remite, ¿no? Pareciera que ese concepto es la transformación del concepto tradicional de educación especial. Y a mí me parece, si toda educación constituye un acto político, la denominación de inclusiva la constituye no solo políticamente, sino éticamente. Tenemos que indagar entonces qué significa, digo en términos de formación, formarse política y éticamente para la inclusión. Porque la inclusión en sí misma es un movimiento revolucionario, transformador y evidentemente política. Nosotros podemos estar convencidos de que toda educación es inclusiva, porque todos tienen derecho a la educación, y también sabemos que políticamente la disminución en los presupuestos educativos, las malas condiciones salariales de los docentes, las condiciones edilicias de las escuelas, justamente hacen a la imposibilidad de garantizar que una educación sea verdaderamente inclusiva. Cuando en la Ciudad de Buenos Aires las familias ya no tienen el dinero para pagar el pasaje para llevar a sus hijos a la escuela, entonces no estamos hablando solo de un convencimiento particular de un docente, sino que estamos hablando políticamente de la inclusión. No podemos separar la educación inclusiva de un acto, insisto, es un acto revolucionario, porque la inclusión nos implica fundar el acto pedagógico sobre nuevas bases. El planteo que yo quiero hacerles es que la educación inclusiva es un modelo revolucionario políticamente. Es decir, ¿cómo nos jugamos nosotros como profesionales de la educación para garantizar el derecho a la educación de todos? ¿Qué es político? Sí, porque hay decisiones políticas que les compete a ciertos niveles
de quien gobierne oportunamente y que generan condiciones para la inclusión. Si no, la inclusión es un problema de los maestros, ¿sí? Que incluyen o no incluyen. Por eso insisto, la educación inclusiva es un acto revolucionario que nos implica pensar el acto educativo. O sea, cuando digo acto revolucionario y político es que nos compromete más con la lucha por la educación pública. La pregunta sería entonces, ¿cómo construimos un aula que haga lugar a lo colectivo, sentido primordial del aprendizaje con otros, y haga lugar a lo individual? Es decir, que garantice el derecho a la educación de cada uno. El otro día, en un programa de radio, un docente recién recibido cuenta una anécdota que me pareció sumamente interesante por cómo él pensó resolver la situación. Había un alumno que de tercer grado, que no quería leer, ni quería escribir. No quería, yo digo quería, ¿no? En realidad él no sabía si leía o escribía, no lo sabía. El maestro no lo sabía. Frente a un grupo que lee y escribe. O sea, ¿cuál es la situación? Uno llamaría a un especialista para que evalúe por qué fulanito no lee ni escribe. Maxi. Un día Maxi le pide hojas. Dice, ¿me das hojas? Todos los chicos estaban escribiendo. Maxi no escribe. Le muestra las hojas al maestro y le dice, mira, acá escribí un cuento con letras invisibles. Entonces el maestro dice, qué bueno, lástima que no lo puedo leer porque las letras son invisibles. Ese es un problema. Se enoja, se pelea, rompe todo, no quiere saber nada. Al día siguiente dice, dame más hojas que tengo que escribir más cuentos con letras invisibles. Dice, bueno, pero yo ni siquiera sé de quién es esto. Bueno, él le entrega las hojas vacías y escribe Maxi. Entonces, bueno, ya sé que el libro de cuentos invisibles es de Maxi. A ver, digo, hay que tener disponibilidad, ¿no? Disponibilidad. Pensemos en la disponibilidad de Germán, que es este maestro, a darle tiempo a escuchar a Maxi, que era el niño que no lee ni escribe de tercer grado. En un momento Maxi, él no insiste con que él solo escribe cuentos con letras invisibles. El maestro le dice, bueno, pero yo la verdad que no sé, en esto que me entregaste, si esta es la primera parte o la segunda parte. Tenés razón, le dice. Entonces pone un número. Escribe un número. Bueno, está bien. Finalmente, digamos, la situación iba en este ida y vuelta. Germán iba logrando que Maxi cada vez pudiera poner algo más en sus libros. Hasta que llegó un día en que le dijo, ¿sabes qué, Germán? Lo voy a escribir con letras que se vean. Y escribió. Esa es una práctica inclusiva. Es el mejor ejemplo que encontré en los últimos tiempos de una práctica inclusiva. Porque ¿saben qué implica una práctica inclusiva? Tener la disponibilidad para dar tiempo. Si nosotros queremos colonizar el tiempo del otro, entonces no vamos a hacer lugar a que aparezca la escritura escondida de Maxi, que no sabemos por qué no quería escribir. Iba al psicólogo, la situación seguramente era particular, pero lo que Germán logró con Maxi fue que le dio tiempo. Le dio tiempo y otra cuestión más, y fundamental, le dio confianza. Le dio confianza, es decir, el maestro en todo momento confiaba en Maxi.
no sabía si iba a leer o no iba a leer, si iba a escribir o no iba a escribir. Pero al decirle, al sugerirle, al darle entidad a un cuento de letras invisibles, él le estaba mostrando confianza. 2 requisitos básicos entonces que podemos tomar para pensar un aula inclusiva. No necesitamos ser especialistas de Harvard para decirlo. Dar tiempo, poder dar tiempo y confianza. Confianza en las posibilidades del otro. Cuando empecemos a darnos cuenta que nosotros tenemos eso, porque como docentes sabemos, lo aprendemos en muchas de las materias, que el aprendizaje es un proceso, que no se da de un día para el otro, que hay diferencias en los modos en que los niños y las niñas se apropian de los conocimientos. Si nosotros seguimos teniendo en cuenta eso cuando estamos en el aula, entonces vamos a apostar por que ese aula sea inclusiva, porque va a ser lugar a la aparición de las diferencias entre los estudiantes, ¿sí? Es decir, si nosotros queremos colonizar al tiempo el otro desaparece, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque solamente va a quedar, yo decía, todos los otros alumnos de Maxi nos llamaban la atención porque todos copiaban bien del pizarrón todo lo que Germán escribía. Entonces eran buenos alumnos. A él no le llamaba la atención. Pero a Maxi fue un gran aprendizaje para Germán, porque le hizo ver cuántos modos y formas de aprender hay en un aula. Y hacer lugar a eso es armar un aula realmente inclusiva. No es cuestión de especialistas, no es cuestión de conocimientos, de diagnósticos, es cuestión de que lo prioritario es establecer un vínculo con el otro y que en ese vínculo darle tiempo. Dar tiempo. A veces nos corren con que hay que terminar con esto porque tengo que tomar la evaluación tal día. Bueno, chicos y chicas, la inclusión es un acto revolucionario, ¿sí? La inclusión es un acto, depende de nosotros poder deshacernos de lo que nos imponen respecto a los tiempos rígidos escolares, porque para eso necesitamos construir otros. Un aula inclusiva necesita desarmar la lógica tradicional de lo común. La educación inclusiva implica una reformulación del concepto de lo común. Lo común en la escuela moderna tradicional era todos haciendo lo mismo al mismo tiempo. Lo común en esta escuela inclusiva es aquella que hace lugar a lo colectivo, pero a la singularidad. Es la conjunción de 2 derechos, ¿no? El derecho a la igualdad y el derecho a la diferencia. Si no garantizamos esos 2 derechos, entonces el aula no va a ser un aula inclusiva. Ahí está la clave. Es decir, que la clave está en cómo nosotros nos disponemos en relación al otro. Y no son las condiciones del otro las que nos tienen que ofrecer los límites. Qué difícil, ¿no? Porque nos tenemos que correr del lugar en el que normalmente estamos. Y de alguna manera pensar que en estas prácticas necesitamos trabajar con otros, el trabajo colaborativo, desarrollar espacios compartidos de trabajo colaborativo durante la formación son muy importantes, porque después los maestros quedan muy solos en el aula, los maestros y las maestras quedan muy solos en el aula, ¿sí? Y entonces esa sensación de que necesitan a alguien que venga en su ayuda a solucionar esto, para lo cual no sienten que no fueron preparados. Para evitar esa sensación, que yo creo que es una sensación, no es una realidad, yo creo que todo el que elige la formación docente está preparado para pensar en cómo puede aprender el otro.
Lo que creo es que a veces son las condiciones de trabajo las que nos inhiben, nos quitan esa posibilidad. Pero yo estoy convencida que cualquiera que elige la profesión del trabajo docente tiene la disponibilidad para pensar en el aprendizaje del otro. Entonces es esa confianza que yo tengo la que me parece que se tiene que construir dentro del aula para pensar en el aprendizaje de los demás. Y voy a terminar con un cuentito, que me parece que es... ¿El cuentito invisible? El cuentito invisible, uno de los cuentitos. El cuentito invisible de Maxi. El cuentito se llama El niño, no sé si lo conocen, El niño que pudo hacerlo. ¿Lo conocen? Y el cuento dice lo siguiente: 2 niños llevaban toda la mañana patinando sobre un lago helado, o sea, no era ni en Buenos Aires ni acá, cuando de pronto el hielo se rompió y uno de ellos cayó al agua. La corriente interna lo desplazó unos metros por debajo de la parte helada, por lo que para salvarlo, la única opción que había era romper la capa que lo cubría. Su amigo comenzó a gritar pidiendo ayuda desesperadamente, pero al ver que nadie acudía, buscó rápidamente una piedra y comenzó a golpear el hielo. Y golpeaba con todas sus fuerzas, y le costaba, y golpeaba. Golpeó hasta que consiguió abrir una grieta por la que metió el brazo para agarrar a su compañero y salvarlo. A los pocos minutos, avisados por los vecinos que habían oído los gritos de socorro, llegaron los bomberos. Cuando les contaron lo ocurrido, los bomberos no paraban de preguntarse cómo este nene tan chiquito había sido capaz de romper una capa de hielo tan gruesa. Los bomberos decían: es imposible que con esas manos lo haya logrado, es imposible, no tiene la fuerza suficiente. ¿Cómo pudo conseguirlo? Todos comentaban eso, ¿no? Y un viejito que estaba por ahí a los alrededores, al escuchar la conversación, se acercó a los bomberos y le dijo: yo sí sé cómo lo hizo. ¿Cómo?, dicen los bomberos. No había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. No seamos los que anticipamos lo que va a poder o no va a poder hacer. No nos quedemos en el lugar de los árbitros de las posibilidades del otro, ¿sí? Hagamos lugar a que pueda hacerlo, lo que pueda, pero que pueda hacerlo. Porque la inclusión, el hecho de que haya podido ese niño, generó mucha incomodidad seguramente a muchos que no suponían, ¿no?, que pudiera hacerlo. Hagamos lugar a la incomodidad que nos genera la imposibilidad del otro, que es nuestra propia imposibilidad de hacerle lugar. Corrámonos, dennos tiempo. Estamos en un momento clave en la transformación de las relaciones, ¿no? Estamos en tiempos de discusión de los modos del lenguaje, estamos en un lugar fundamental de transformación en el lugar de la mujer en la sociedad, en los discursos que colonizan la mirada sobre los otros y en los discursos que descolonizan la mirada sobre los otros. Nosotros tenemos la posibilidad y este hermoso encuentro para ponernos a debatir nuestra mirada respecto de los sujetos que nos proponemos educar, y tenemos una cantidad enorme de herramientas, posibilidades conceptuales para poder pensarlo y jugarnos a hacerlo y equivocarnos y volver a hacerlo. El chico rompió, golpeó y pudo hacerlo. Estoy convencida que nosotros también podemos. Muchas gracias a todos.